Me despidió con desprecio y terminó enamorándose de la mujer que lo golpeó. Una llovizna caía sobre la ciudad de Bogotá, reflejado en las ventanas espejadas del edificio Torres del Sol, el rascacielos donde Isabela Ríos pasaba los días intentando demostrar que era más que una simple asistente. Cada mañana subía los 28 pisos con el corazón apesadumbrado, no por miedo a cometer errores, sino por el dolor de sentirse invisible. Tu jefe, Alejandro Vélez, era conocido por su frialdad. Demasiado joven para el puesto que ocupaba, demasiado arrogante para admitir errores. Vestía trajes italianos y hablaba con dureza. Para él, Isabela era simplemente otra empleada reemplazable, alguien a quien culpar cuando las cosas se descontrolaban. Pero lo que nadie sabía era que tras esa calma distante, Isabela escondía un pasado de lucha y un sueño que aún brillaba, incluso cuando todos intentaban extinguirlo. Esa mañana, algo en su interior parecía a punto de cambiar. Había pasado toda la noche revisando un proyecto que podría salvar a la empresa de una gran pérdida. Se había detectado un error financiero e Isabela, aunque no pertenecía al sector, encontró la falla y propuso una solución. Pero cuando presentó el informe, solo recibió desdén. ¿Crees que puedes enseñarme a dirigir mi propia empresa?, dijo Alejandro con esa mirada gélida. No estoy intentando enseñar, señor Vélez. Solo quiero ayudar. ¿Ayuda? Deberías concentrarte en servir el café correctamente, no en asuntos que... No entiendes. Las palabras cortan como cuchillas. Sus compañeros de oficina bajaron la mirada, fingiendo no oír. Isabela sintió que le ardía la cara, y sus manos temblorosas intentaron ocultar la humillación. Pero lo peor estaba por venir. Está despedida. La empresa no necesita gente que no sepa cuál es su lugar. Esa frase resonó en su interior como un trueno. Isabela salió de la oficina sin mirar atrás, con los ojos llenos de lágrimas y el orgullo herido. Ahora llovía torrencialmente y las gotas de lluvia se mezclaban con las lágrimas en su rostro. No tenía dinero ni planes, solo el dolor y el peso de la injusticia. En los días siguientes, Bogotá pareció más fría. Intentó dormir, pero los recuerdos no la abandonaban. Su voz, el desprecio, la forma en que todos lo miraban. Pero dentro del dolor, algo comenzó a nacer, el deseo de demostrar que estaba equivocado. Mientras Alejandro continuaba con su rutina de poder y arrogancia, Isabela empezó desde cero. Solicitó un pequeño préstamo y creó una empresa de consultoría financiera a su nombre, Ríos Consultoría Empresarial. Trabajó toda la noche, estudió, hizo contactos y luchó contra el miedo. Y en pocos meses la empresa comenzó a crecer. Las pequeñas empresas confiaban en ella, después las grandes corporaciones. Hasta que un día una llamada telefónica lo cambió todo. Era el Banco Central. Vélez Corp, la empresa de Alejandro, atravesaba una grave crisis financiera. Un error de gestión había puesto en peligro millones, y solo una consultoría independiente podía salvar el contrato con los inversores extranjeros. El consejo eligió un solo nombre: Ríos Consultoría. Cuando Isabela llegó a la reunión y él levantó la vista, el mundo pareció detenerse. Los papeles se habían invertido. El hombre que la había humillado ahora dependía de ella. Y en sus ojos, por primera vez, no había arrogancia, sino miedo. Pero Isabela no sonrió. No se vengó con palabras, ni con miradas. Simplemente mantuvo una actitud firme y profesional. Ella sabía que el verdadero poder no radicaba en la represalia, sino en demostrar que alguien que una vez fue subestimado puede volverse indispensable.
Señor Vélez, dijo con calma, extendiendo la mano. Soy Isabela Ríos, directora de la firma consultora que evaluará sus cuentas. Por un instante, el silencio llenó la habitación. Parecía sin aliento, sus ojos intentaban discernir si se trataba de un sueño o una pesadilla. Pero ella ni siquiera pestañeó. El poder que había usado para lastimarla ahora le pesaba enormemente, y por primera vez Alejandro Vélez no sabía qué decir. La fría habitación se llenó de tensión, pero también de algo que no esperaba sentir: admiración. La mujer a la que había despreciado era ahora su única esperanza. El destino había dado un giro de 180 grados, y el juego de poder no había hecho más que empezar. La reunión terminó en silencio. Alejandro se quedó inmóvil durante unos segundos, observando a Isabela salir de la habitación con la misma elegancia con la que una vez había abandonado su antiguo trabajo. Pero esta vez, en sus ojos no había humillación, sino respeto. Sintió que el suelo cedía bajo sus pies. ¿Cómo era posible que aquella mujer a la que había tratado con tanto desprecio se hubiera convertido en la única capaz de salvar el imperio que había construido con tanto orgullo? Durante días, Isabela y su equipo trabajaron en el edificio de Vélez Corp. Caminó por los pasillos donde antes la habían ignorado, y ahora todos se inclinaban al verla. Pero en su mirada no había venganza, sino calma, una calma que Alejandro no comprendía y que lo atormentaba. En una tarde lluviosa, el destino le asestó el primer golpe a su orgullo. Isabela entró en la sala de reuniones con un informe detallado y firme. Su empresa tiene fugas financieras por todos lados. Si no hacemos cambios drásticos en 30 días, el banco congelará sus cuentas. Alejandro tragó saliva con dificultad. Nadie le había hablado así antes, pero su tono era tranquilo, sin arrogancia. Hablaba con la seguridad de alguien que había aprendido a caerse y levantarse por sí misma. Intentó mantener la compostura. No me hables como si no supiera lo que hago. Entonces, señor Vélez, respondió ella sin hesitar. Explíqueme por qué su empresa está al borde de la quiebra. El silencio era cortante. Los demás ejecutivos apartaron la mirada y Alejandro, por primera vez, sintió vergüenza. No la situación, sino uno mismo. En los días siguientes, comenzó a observarla. Isabela era incansable. Llegó temprano y se fue tarde. Analizó cada documento con detenimiento, cada número con precisión. Ella no buscaba aplausos, buscaba resultados. Y poco a poco, la admiración que fingía no sentir comenzó a crecer como una llama silenciosa. Una noche, después de que todos se hubieran marchado, la encontró sola en la sala de conferencias. La ciudad exterior resplandecía con las luces de Bogotá reflejadas en el cristal. Revisó los informes, exhausta, con el pelo suelto cayéndole sobre los hombros. Entró sin avisar. ¿Sigues trabajando? Alguien tiene que arreglar lo que destruiste. Su respuesta fue lacónica, pero no fría. Sonrió con torpeza. ¿Siempre has tenido este valor? No. Lo supe después de que me despidieras. Sus miradas se cruzaron. Sí, había enfado, pero también algo que ninguno de los dos quería admitir: deseo. El pasado los separaba, pero el presente los empujaba el uno hacia el otro, como si el destino se estuviera burlando de ellos. En los días siguientes, Alejandro comenzó a cambiar. Dejó de gritarles a los empleados, dejó de exigir perfección y empezó a escuchar. La influencia de Isabela fue silenciosa, pero transformadora, y cuanto más intentaba resistirse, más lo desarmaba ella con su calma, con esa fuerza que no provenía del poder, sino del alma. Una tarde, ella lo encontró mirando por la ventana,
absorto en sus pensamientos. Lo perdí todo, Isabela, confesó. No, Alejandro, lo único que estás perdiendo es lo que nunca tuviste, humildad. Sonrió con amargura. ¿Y si es demasiado tarde? Ella se acercó. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Esa frase resonó en su interior durante días, y fue entonces cuando sucedió lo inevitable. Durante una presentación crucial ante los inversores, Alejandro se quedó paralizado. Le temblaban las manos, le flaqueaba la voz. Él, el hombre temido por todos, ni siquiera podía respirar. El pánico se apoderó de él. Fue Isabela quien se puso de pie, tomó el micrófono y salvó la reunión. Habló con firmeza, defendió a la empresa y recuperó la confianza de todos. Cuando terminó, los aplausos fueron para ella. Alejandro permaneció sentado, mirándola con los ojos llorosos. Por primera vez sintió algo que nunca antes había experimentado, verdadera gratitud. Horas más tarde, a solas con ella en la habitación, finalmente habló. Te debo todo. No me debes nada. Solo traté de hacer mi trabajo. No. Me enseñaste lo que significa ser fuerte. Isabela lo miró en silencio. Se acercó lentamente como si temiera ser rechazado. Te humillé, te despedí, y aún así volviste a salvarme. Apartó la mirada intentando ocultar sus lágrimas. No lo hice por ti, Alejandro. Lo hice por mí. Pero eso era mentira. Sabía que en algún punto entre el odio y el dolor aún quedaba un sentimiento que se negaba a morir. A partir de ese día, Alejandro comenzó a cambiar de verdad. Comenzó a trabajar codo a codo con ella, pidiéndole consejo y escuchándola más. El hombre, arrogante, se estaba transformando en alguien humano, e Isabela, a pesar de su resistencia, sintió que su corazón se aceleraba. Intentó ganársela sutilmente. Le dejaba café en su escritorio, le escribía notas con frases sutiles. Pero ella sabía lo que estaba haciendo. Ella ya no sería la mujer que permanecía en silencio ante el poder. Si alguna vez lo amé, fue como a un igual. Y así, entre hojas de cálculo, silencios y miradas, el amor comenzó a florecer donde antes había reinado la humillación. Pero el destino aún tenía reservada una última prueba, el momento en que tendría que rogar por ese amor. Ese día perdido. Los días siguientes transcurrieron entre la tensión y el silencio. Isabela intentó mantener la distancia, pero Alejandro parecía decidido a no volver a perderla. No hablaba de amor, hablaba de respeto. Comenzó pidiendo disculpas pequeñas, gestos discretos. Gracias, buen trabajo, perdón si hablé mal. Palabras que jamás habría pronunciado antes. Pero por dentro seguía, sangrando por su orgullo. Isabela era una mujer llena de cicatrices, y algunas, incluso después de haber sanado, todavía dolían al tacto. Recordaba la noche en que salió de la oficina empapada por la lluvia, con su carta de renuncia en la mano y el corazón roto. Recordó cómo se había prometido no volver a llorar jamás por culpa de un hombre poderoso, y ahora ese mismo hombre estaba frente a ella, diferente, pero aún con el nombre que una vez la había herido. Una mañana, Alejandro se presentó en 1900. Su oficina, sin avisar, llevaba 2 tazas de café y tenía una mirada cansada. ¿Puedo pasar? Depende. ¿Me vas a despedir otra vez? Se rió con torpeza. No, ahora soy yo quien teme perder mi trabajo, y tal vez algo más. Frunció el ceño. No bromees con eso, Alejandro. No estoy bromeando. He descubierto que hay algo más difícil que dirigir una empresa. Intentar recuperar la confianza de alguien a quien has herido. Isabela permaneció en silencio. El sonido de la lluvia en el exterior parecía
acompañar la confesión. Ella lo miró y vio sinceridad, pero la herida seguía siendo demasiado profunda para creerlo fácilmente. En los días siguientes, su comportamiento cambió por completo. Comenzó a seguir los proyectos, a escuchar las ideas del equipo y a dar crédito a quien lo merecía. La empresa, que estaba al borde de la quiebra, comenzó a recuperarse. Y en el centro de todo estaba Isabela Ríos, la mujer que había sido humillada y que ahora era el corazón palpitante de la transformación. Pero lo que Isabela no sabía era que Alejandro ocultaba algo. Estaba enfermo. Un problema cardíaco silencioso, agravado por el estrés, amenazaba su vida. Los médicos habían sido claros. Si no reducía la presión y el ritmo de trabajo, podría colapsar. Pero no le dijo nada a nadie, ni siquiera a ella. Quizás por orgullo, quizás por miedo a parecer débil ante la única mujer que alguna vez lo había vencido. Hasta que una noche sucedió lo inevitable. Durante una importante reunión con inversores, Alejandro empezó a sudar profusamente. Intentó seguir hablando, pero las palabras se le volvieron confusas. Su rostro palideció, su respiración se entrecortó. Isabela, sentada a su lado, fue la primera en comprender. ¡Alejandro!, gritó ella al verlo desplomarse. El tiempo parecía haberse detenido. Corrió hacia él, se arrodilló en el suelo y le tomó el rostro entre las manos. «Respira, mírame, Alejandro». Intentó sonreír, pero el dolor lo abrumó. «Siempre fuiste tú», murmuró antes de perder el conocimiento. El sonido de las sirenas resonó por toda Bogotá. En la ambulancia, Isabela le apretaba la mano con fuerza, llorando en silencio. Por mucho que quisiera negarlo, tenía el corazón destrozado. El hombre que una vez la había lastimado ahora luchaba por su propia vida, y ella no podía soportar perderlo. Durante los días que estuvo hospitalizado, Isabela iba al hospital todas las noches. Trajo informes, pero no leyó ninguno. Me quedé allí de pie, observándolo dormir, recordando cada palabra, cada gesto. Cuando finalmente despertó, su mirada se encontró con la de ella, débil, pero consciente. Pensé que no vendrías. No sé por qué, pero estoy aquí. Sonrió con esfuerzo. Porque aunque me odies, tu corazón sabe que lo que siento por ti es real. Apartó la mirada conteniendo las lágrimas. Lo que hiciste conmigo no se olvida tan fácil. No te pido que lo olvides, solo que me dejes demostrar que puedo ser diferente. Isabela respiró hondo. Sabía que una parte de ella aún lo amaba, pero el miedo a volver a salir lastimada la frenaba. Aún así, algo en su voz, quizás fragilidad, quizás arrepentimiento, la conmovió profundamente. Extendió la mano y le tocó suavemente la cara. Descansa, Alejandro. El perdón no se pide con palabras, se gana con hechos. En los días siguientes, su recuperación coincidió con la de la empresa. Los servicios de consultoría de Isabela habían estabilizado las finanzas y ahora Vélez Corp estaba lista para volver a Pintos. Empezar, pero el corazón humano es más impredecible que cualquier número. Y cuando Alejandro regresó al trabajo, se dio cuenta de que no solo quería reconstruir la empresa, quería reconstruir a la mujer que había destruido. Una tarde se presentó en su habitación con un sobre. «Esto es para ti». Dentro había una carta escrita a mano, algo raro viniendo de él. «Gracias por no rendirte, por creer cuando yo no lo hacía. Si alguna vez te hice sentir pequeña, es porque era yo quien se sentía vacío. Te debo mi vida, mi empresa y mi corazón. A Vélez». Isabela leía en silencio. Las palabras temblaban en la página, pero eran sinceras. Y por primera vez lloró, no de dolor, sino de liberación.
Al día siguiente, Alejandro la esperó en el estacionamiento. Llovía, igual que aquella noche en que todo comenzó, pero ahora la perspectiva era diferente. Sin arrogancia, sin máscaras, un hombre simplemente despojado de su orgullo. Cuando ella se acercó, él dio un paso adelante. No vine a hablar de trabajo, Isabela. Vine a hablar de ti. Cruzó los brazos, intentando mantener el control. ¿Qué quieres decir? Que ya no puedo fingir, que te amo, que sin ti no soy nada. Respiró hondo. El sonido de la lluvia envolvió la ciudad y por un instante todo desapareció. El pasado, las penas, el miedo. ¿Y si ya es tarde? Dio otro paso, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, déjame ser el hombre que implora, no por perdón, sino por una oportunidad. Isabela lo observó en silencio, y en ese instante, la imagen de él, mojado, arrodillado, vulnerable, tocó lo más profundo de su corazón. Ya no era el jefe arrogante. Él solo era un hombre que pedía amar y ser amado. Ella se arrodilló a su lado con lágrimas en los ojos. No me debes amor, Alejandro, solo sé sincero y lo demás vendrá. Él le tomó las manos. Te lo prometo, esta vez no perderé lo que realmente importa. Y allí, en medio de la lluvia que parecía borrar el pasado, la besó. Un beso lleno de arrepentimiento, perdón y un nuevo comienzo. Toda Bogotá parecía brillar con una nueva luz, no de relámpagos, sino de esperanza. Porque a veces el amor nace precisamente donde antes solo existía el dolor. E Isabela comprendió, en ese momento, que no había venganza más poderosa que lograr que alguien cambie por amor. Tras aquel beso bajo la lluvia, el mundo pareció detenerse, pero la realidad, como siempre, volvió a llamar a la puerta. En los días siguientes, Isabela y Alejandro se vieron rodeados de miradas curiosas, rumores de oficina e interrogantes internos. Ella no sabía si lo que sentía era amor o confusión. Él, en cambio, solo sabía que ya no podía vivir sin ella. Bogotá continuó con su ritmo frenético y la empresa, ya recuperada, insufló nueva vida a su sede. Pero entre informes, pausas para el café y reuniones, existía una tensión silenciosa entre ambos, una mezcla de atracción y miedo. Isabela intentaba mantenerse fuerte. Había reconstruido su propia dignidad y no iba a permitir que su corazón destruyera lo que le había costado años construir. Una noche, después de un largo día de trabajo, entró en la oficina de Alejandro para entregarle el informe trimestral final. Allí estaba él, sentado a la mesa, con una mirada cansada pero serena. ¿Puedo?, preguntó con vacilación. Siempre. Dejó los documentos sobre la mesa y se giró para marcharse, pero él la llamó. Isabela, espera. El tono de voz era diferente, más tranquilo, casi vulnerable. Yo sé que te hice mucho daño, y no hay día que no me arrepienta, pero si me dejas, quiero demostrarte que puedo amarte sin destruirte. Isabela lo miró en silencio. Había una sinceridad cruda en sus palabras, algo que trascendía las apariencias y tocaba la fibra sensible. Pero antes de que ella pudiera responder, él sacó un sobre de su bolsillo. Era una propuesta, no de trabajo, sino de sociedad. Quiero que seas mi socia, no mi asistente, no mi empleada, mi igual. Se quedó inmóvil, sorprendida. ¿Estás hablando en serio? Sí. La Veles Corp solo existe porque tú creíste cuando todos se rindieron. Este lugar también es tuyo. Su voz temblaba. No fue una estrategia ni una manipulación. Fue el hombre detrás del nombre mostrando su corazón. Tomó el contrato y lo leyó en silencio. Al final, había una línea escrita a mano. El poder no sirve de nada si no se comparte con quien te enseñó lo que vale el respeto.
Las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. Alejandro se puso de pie y se acercó lentamente, como si temiera asustar algo frágil. No quiero que me perdones por compasión. Quiero que me mires y veas a un hombre nuevo. Ella suspiró profundamente. No necesito verte nuevo, Alejandro. Solo necesito verte sincero. Fue entonces cuando algo cambió para siempre. A partir de ese día, Isabela se convirtió oficialmente en socia de la empresa. Trabajaron codo a codo, como iguales, intercambiando ideas, riendo, discrepando, aprendiendo, y gradualmente su amor dejó de ser un secreto para convertirse en una fuerza. Lo que antes era una relación de poder se estaba transformando ahora en una asociación. Los empleados, que antes se mostraban recelosos, ahora veían en ellos dos un ejemplo de unidad y respeto. Bogotá parecía sonreírles, pero la vida, como siempre, pone a prueba a aquellos que se atreven a empezar de nuevo. Estaba a punto de firmarse un nuevo contrato internacional, el mayor en la historia de la empresa, cuando Alejandro recibió una noticia devastadora. Su antiguo rival, Mauricio Herrera, planeaba sabotear el negocio, revelando errores de gestión del pasado, y existían pruebas suficientes para destruir la reputación de Alejandro y arrastrar a Isabela con él. Cuando se enteró, el miedo se apoderó de ella. ¿Y qué vas a hacer? Enfrentarlo, pero no quiero que te mezcles. No me pidas eso. Si caes tú, caigo yo contigo. La miró con ternura y dolor. Isabela, no puedo permitir que pierdas todo por mi culpa. Ya lo perdí una vez, Alejandro, y aprendí que el amor no se mide por lo que conservas, sino por lo que estás dispuesta a arriesgar. Ella se quedó de pie junto a él. Juntos afrontaron el escándalo, las acusaciones, las miradas suspicaces, y cuando el mundo parecía derrumbarse de nuevo, Isabela tuvo una idea brillante. Convocó una rueda de prensa y reveló toda la verdad, sin miedo, sin máscaras. Relató cómo la empresa había cometido errores, pero también cómo había renacido sobre la base de la transparencia y la ética. Presentó los nuevos informes, los resultados y los cambios realizados desde entonces. El público guardó silencio, y cuando terminó, Isabela miró a Alejandro, que la observaba con lágrimas en los ojos, y concluyó: las segundas oportunidades no se piden, se construyen. El impacto fue inmediato. Los inversores, conmovidos por la noticia, recuperaron la confianza. Se firmó el contrato y Vélez Corp entró en una nueva era. Pero, más allá de eso, Alejandro Vélez e Isabela Ríos habían demostrado algo mucho mayor, que incluso las heridas más profundas pueden transformarse en cicatrices de amor. Esa noche, cuando regresaron a casa, el silencio entre ellos era diferente, no pesado, sino lleno de significado. Isabela, exhausta, se recostó en el sofá y lo miró. Has conseguido lo que querías, Alejandro, respeto, perdón, y tal vez amor. Sonrió, con lágrimas en los ojos. No lo conseguí, Isabela. Lo aprendí de ti. Volvió a arrodillarse ante ella, no por sumisión, sino por reconocimiento. Te prometo que nunca más volveré a humillarte, que cada día de mi vida será para honrar el amor que me enseñaste. Ella le acarició el rostro, embargada por la emoción. Y yo te prometo que nunca más volveré a tener miedo. Y el beso que selló ese pacto fue más dulce que el primero. Sin prisas, sin dolor, sin vanidad, un beso que dijo todo lo que las palabras ya no podían expresar. En los meses siguientes, ambos se convirtieron en un referente en el mundo empresarial. Las revistas,
los periódicos y los programas de televisión querían contar la historia de la mujer que fue despedida y luego se convirtió en socia, y del hombre que aprendió que el verdadero poder reside en amar sin dominar. Pero para ellos, los titulares no eran lo que importaba. Era una rutina diaria sencilla: tomar café juntos, pasear por Bogotá los domingos, reírse de los recuerdos del pasado. Y en cada mirada que intercambiaban estaba la certeza de que su amor no había nacido de un cuento de hadas, sino de las ruinas del dolor. ¿Por qué? El verdadero amor no es del tipo que surge fácilmente, es el tipo que sobrevive al orgullo, al miedo y a la vergüenza. Y en esa historia, la mujer que fue humillada se convirtió en la mujer que le enseñó a un hombre a amar. No con palabras, sino con coraje, dignidad y fe en lo que aún podía florecer. Había pasado un año desde aquel beso bajo la lluvia. Bogotá, con sus cielos nublados y su tráfico ruidoso, ya no parecía la misma para Isabela Ríos, la mujer que antes caminaba cabizbaja por los pasillos de Vélez Corp. Ahora caminaba con la cabeza en alto, con la mirada serena de quien ha superado su propio dolor. Y junto a ella, Alejandro Velezell, hombre que una vez se creyó intocable, ahora aprendía cada día lo que significaba ser humano. La empresa prosperaba. El nombre Ríos Vélez Consultores apareció en revistas, eventos y premios de emprendimiento. Pero lo más llamativo no fue su éxito, sino la forma en que trabajaron juntos, sin gritos, sin jerarquías, solo con compañerismo y respeto. En las oficinas acristaladas de la nueva sede, los empleados cuchicheaban sobre la pareja que había transformado el poder en amor, y para Isabela, cada día seguía siendo un recordatorio de cuánto puede cambiar la vida cuando tienes el valor de afrontar lo que te duele. Esa mañana llegó a la oficina con un ramo de flores blancas sobre su escritorio. Una nota la esperaba. Hoy se cumple un año desde que volviste a mi vida. Gracias por no rendirte conmigo. Ah, ella sonrió. Sabía que Alejandro aún cargaba con la culpa del pasado, pero también sabía que se había convertido en el hombre que siempre había creído que existía en su interior. Más tarde ese mismo día, Alejandro la llamó para una reunión urgente. Cuando entró en la sala de conferencias, esperaba encontrar hojas de cálculo y contratos, pero solo estaba él, con un traje gris y una pequeña caja sobre la mesa. «¿Qué es esto, Alejandro?», preguntó con suspicacia. «Una presentación, pero no de trabajo». Abrió la caja. En su interior, un delicado anillo dorado con una piedra de topacio azul del color de sus ojos. Isabela permaneció inmóvil. «Alejandro, no te pido que olvides lo que fui. Te pido que me acompañes en lo que quiero ser. Quiero compartir contigo todo lo que antes usé para separarnos, mi tiempo, mi casa, mi vida y mi nombre». Ella lo miró, incapaz de contener las lágrimas. «No necesito tu apellido, Alejandro». Sonrió, visiblemente conmovido. «Lo sé, pero yo sí necesito el tuyo». Luego se arrodilló, no como el jefe que se creía superior, sino como el hombre que finalmente comprendió el valor del amor y la humildad. ¿Me dejarías pasar el resto de mi vida demostrándote que aprendí a amar como tú me enseñaste? Isabela respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, los recuerdos pasaban fugazmente ante sus ojos. El día en que lo despidieron, la humillación, el dolor, la lucha, el cambio radical, la redención. Y en ese momento lo comprendió. El pasado había dolido, sí, pero también la había moldeado para vivir ese momento. Ella se arrodilló a su lado y respondió con una dulce sonrisa. «Sí, Alejandro,
Te dejo demostrarlo, pero con una condición. ¿Cuál? Que nunca más olvides que el amor solo florece donde hay respeto. Él le tomó las manos y dijo, con voz temblorosa, «Te lo juro, Isabela, nunca más». Las lágrimas corrían por sus rostros, y el beso que selló esa promesa fue dulce y maduro, pausado, sin miedo. El beso de quienes ya habían capeado la tormenta y aprendido a bailar bajo la lluvia. La ceremonia nupcial fue íntima, en la azotea del edificio donde todo comenzó. El mismo lugar donde había sido humillada años atrás era ahora el escenario de un nuevo comienzo. Los empleados aplaudieron, se emocionaron, e incluso aquellos que antes habían menospreciado a Isabela ahora la miraban con admiración. Cuando los dos intercambiaron votos, Alejandro habló ante todos. «Hoy no hablo como empresario, sino como un hombre que fue ciego. Creí que el poder era dominar, pero aprendí que el verdadero poder está en amar sin miedo y pedir perdón sin orgullo». El público se puso de pie y aplaudió. Isabela lloraba, sonreía y respondió, «Y yo aprendí que el dolor puede ser una escuela, que incluso de las caídas más duras nacen los amores más verdaderos». Tras la ceremonia, pasearon juntos por la terraza, contemplando las luces de Bogotá. El frío viento nocturno traía consigo recuerdos y promesas. «¿Recuerdas la primera vez que llovió?», preguntó. «Ela, ¿cómo olvidarlo? Fue el día que te perdí. Y hoy llueve otra vez», dice Ela, extendiendo a mão para sentir las gotas. «Pero esta vez no hay despedida». La abrazó por detrás, presionando su rostro contra el de ella. «Esta vez es el principio». Y así, entre la lluvia y las luces de la ciudad, Isabela y Alejandro sellaron el capítulo final de una historia que comenzó con dolor y terminó con amor. En los meses siguientes, la empresa creció aún más. Crearon un proyecto social en 1900. Bogotá, dirigido a mujeres que han sufrido acoso laboral, ofreciéndoles formación, apoyo psicológico y oportunidades. Isabela dijo que ese era el verdadero legado de su historia: transformar el dolor en esperanza. Las entrevistas para revistas llegaban de todas partes. Un periodista le preguntó una vez, «¿Qué le dirías a las mujeres que hoy están siendo humilladas como tú lo fuiste?». Isabela sonrió y respondió con firmeza, «Que no busquen venganza, busquen respeto, y que nunca olviden que su valor no depende de quien las mira, sino de quien se atreven a ser». Las palabras se hicieron virales, conmoviendo a miles de personas, pero para ella, la mayor recompensa seguía siendo llegar a casa, quitarse los zapatos, tumbarse en el sofá y ver a Alejandro preparando café, riendo con torpeza, con la camisa abierta y una mirada serena en los ojos. El mismo hombre que una vez la había lastimado ahora se dedicaba a cuidarla con un amor que nunca antes había sabido dar. Una noche, mientras contemplaban las luces de la ciudad desde el balcón, él le tomó la mano. «Nunca imaginé que el amor pudiera salvarme». «El amor no te salvó, Alejandro», respondió ella, sonriendo. «Te enseñó a salvarte a ti mismo». Y allí, en medio del silencio y la brisa, ambos comprendieron que la vida no se compone solo de victorias, sino de segundas oportunidades que transforman lo imposible en destino. Porque, al final, el verdadero triunfo no fue ni el éxito de la empresa, ni el matrimonio, ni la fama. Fue lo que nació cuando el orgullo cayó y el respeto floreció. Y aquella mujer que una vez salió bajo la lluvia, humillada y sola,
Ahora caminaba junto al hombre que había aprendido de ella el valor de la humildad, el amor y el perdón. La cámara se aleja lentamente, revelando Bogotá iluminada de noche. Luces doradas se reflejan en las ventanas del edificio donde todo comenzó. En la parte superior, el logotipo Ríos Imbeles brilla con intensidad, un símbolo no solo de una empresa, sino de una historia de transformación. Y en la escena final, el narrador dice en voz baja: a veces, la vida te humilla para enseñarte a levantarte. A veces, el amor no llega cuando lo deseas, sino cuando estás lista para recibirlo. Y a veces, quien un día te hizo llorar, termina siendo quien seca tus lágrimas. Desaparecer. La música asciende suavemente, con violines y piano, y la pantalla se desvanece en negro, dejando tras de sí una sensación de plenitud y esperanza. La luna sobre Bogotá lucía diferente aquella noche. Desde lo alto del edificio Ríos Imbeles, la ciudad se extendía como una alfombra de luces y promesas. Su boda había sido discreta, pero profundamente simbólica. Una celebración de un nuevo comienzo, no un cuento de hadas. Y aunque el amor entre Isabela y Alejandro florecía cada día, el pasado había dejado huellas que ningún sí podía borrar de una vez por todas. Isabela a veces se despertaba en mitad de la noche, con el corazón apesadumbrado, soñando con el día en que había sido humillada. Alejandro, al darse cuenta de lo que sucedía, la abrazó en silencio. No se disculpó, simplemente se quedó allí, respirando junto a ella, como diciendo sin palabras: estoy aquí y no me voy a ir a ninguna parte. La vida a su lado fue una mezcla de ternura y aprendizaje. Ella le ayudó a ver el mundo más allá de los muros del poder. Él, a su vez, la protegió con afecto silencioso, intentando compensar cada lágrima que alguna vez le había hecho derramar. Pero el verdadero amor nunca es un camino recto. Una mañana, durante una reunión con inversores extranjeros, Alejandro tomó una decisión sin consultarla. Cerró un arriesgado acuerdo que involucraba millones, confiando únicamente en su propia intuición, un reflejo del hombre que había sido antes. Cuando Isabela se enteró, le hirvió la sangre. Entró en su oficina sin llamar. Así que volvimos a los tiempos en que no escuchabas a nadie, dice, cruzando los brazos. Alejandro alzó la vista, sorprendido. Isabela. Cálmate, no es lo que piensas. ¿Ah, no? Otra vez decides por los dos, como si mi opinión no importara. El silencio que siguió fue denso. Alejandro respiró hondo. No fue por orgullo, fue por miedo. ¿Miedo? Él la repetió confusa. Miedo de fallarte. Miedo de perder todo lo que construimos. No quiero que me veas como el hombre que destruyó tu vida. Quiero que me veas como alguien digno de ti. La ira de Isabela se apaciguó. Ella se acercó a él y lo miró a los ojos. Alejandro, si sigues actuando desde el miedo, volverás a perderme. No necesito un hombre perfecto. Necesito uno honesto. Bajó la cabeza. Sus palabras fueron firmes, pero llenas de amor. Y en ese momento, Alejandro se dio cuenta de que el respeto que ella exigía no era una barrera, sino lo que hacía posible su amor. Esa noche llegó a casa con un ramo de girasoles. Isabela rió, sorprendida. ¿Girasoles? Dicen que buscan la luz, como tú cuando llegaste a mi oscuridad. Ella lo abrazó, y, sin necesidad de más palabras, el perdón llegó en silencio. Pasaron los meses y el proyecto social que crearon, Mujeres de Valor, comenzó a crecer. Ayudaron a mujeres que habían sido humilladas, maltratadas u olvidadas a redescubrir su valía y reiniciar sus carreras. Isabela era el alma del proyecto.
Les hablaba a cada una como si se estuviera viendo a sí misma años atrás. Yo también fui invisible, decía, holando los ojos de cada mujer. Pero cuando aprendí a levantar la cabeza, nadie volvió a quitarme la voz. Alejandro la miraba con admiración. Ver a esa mujer, antes herida, ahora inspiradora, le recordó por qué se había enamorado de ella. Ella era ligera, una luz en un mundo que él mismo había contribuido a oscurecer. En una de las conferencias, una joven preguntó, ¿y qué pasa si quien te hizo daño regresa y te pide perdón? Isabela sonrió, respiró hondo y respondió, si lo hace con humildad, tal vez no para recuperar tu amor, sino para reparar el suyo. Perdonar no siempre es volver. Pero, cuando hay verdad, a veces el perdón se convierte en un nuevo comienzo. El público aplaudió. Alejandro, sentado en la última fila, no pudo contener las lágrimas. Estaba hablando con todo el mundo, pero parecía que le hablaba directamente a él. Tras el evento, la esperó en el coche, en silencio. Cuando ella entró, él dijo, «Gracias por perdonarme tantas veces, incluso cuando no lo merecía». Ella sonrió. El perdón no se da por merecimiento, Alejandro. Se da por amor. Meses después, surgió un nuevo desafío. La salud de Alejandro ha vuelto a ser motivo de preocupación para los médicos. Su corazón, ya de por sí frágil, no pudo soportar el ritmo intenso. Intentó ocultarlo de nuevo, pero Isabela se dio cuenta al ver los resultados de las pruebas sobre la mesa. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. «Porque no quería verte sufrir. ¿Y crees que ocultarlo me duele menos?». Él le sostuvo el rostro entre las manos. «No tengo miedo a morir, Isa. Tengo miedo a irme sin haberte dado todo lo que mereces». Ella lloró, y en ese llanto había ira, dolor y amor. «Entonces prométeme que vas a luchar, que no te vas a rendir». «Te lo prometo». Desde ese día en adelante, Isabela la acompañó a todas las citas, a todos los tratamientos, a todas las noches difíciles. Y aun en las horas más oscuras, cuando él apenas podía mantenerse en pie, ella permaneció allí, fuerte, firme, con el mismo valor de siempre. «¿Sabes, Isa?», dijo una noche con voz débil. «¿Qué? Nunca imaginé que la mujer a quien más hice llorar sería también la que más me haría vivir». Ella sonrió entre lágrimas. «Y yo nunca imaginé que el hombre que me rompió sería el mismo que me enseñaría lo que es el amor verdadero». Un año después, Alejandro se había recuperado. La pareja se mudó a una casa más apartada, rodeada de árboles y silencio. Allí, lejos de las luces de la ciudad, encontraron la paz. Estaba escribiendo un libro sobre su historia, llamado La mujer que se levantó, y él, a su vez, creó una fundación con su nombre. Una tarde, mientras paseaba por el jardín, Isabela dijo, «¿Te das cuenta, Alejandro? Todo comenzó con una humillación y terminó con una lección. No, terminó con amor». Él la miró con ternura y con respeto. «Nunca más te haré sentir menos, y yo nunca más dejaré que alguien lo haga». Ambos rieron, y la suave brisa de la tarde los envolvió. El sol se ponía sobre Bogotá, tiñendo el cielo de dorado, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Isabela apoyó la cabeza en su hombro y susurró, «Gracias por volver, no como jefe, sino como hombre». Él la besó en la frente y respondió, «Gracias por enseñarme a amar sin poder». Y así concluyó la historia que comenzó con lágrimas y terminó con fe. Una historia sobre dignidad, perdón y el poder del amor que reconstruye.
porque a veces la vida destruye todo lo que conoces, solo para reconstruirlo con lo que realmente mereces. E Isabela Ríos, la mujer que una vez fue humillada, finalmente pudo decir que había ganado. No porque le hiciera pagar, sino porque aprendió a ser libre, incluso amando a quien una vez la lastimó. Pasó el tiempo y la vida comenzó a seguir un ritmo tranquilo, como si finalmente hubiera encontrado la paz tras años de agitación. Bogotá despertó con el resplandor dorado del sol que entraba a raudales por las ventanas de la casa. Isabela Ríos y Alejandro Vélez ahora, más serenos, maduros y unidos que nunca. Nada en esa casa se parecía al pasado de arrogancia y dolor, solo amor, risas y la silenciosa fuerza de aquellos que ya habían tocado fondo y decidieron renacer. Esa mañana, Isabela estaba en el balcón tomando café mientras repasaba las últimas páginas de su libro. La mujer que se levantó ya se había convertido en un fenómeno, traducido a varios idiomas y elogiado en programas de televisión. Pero lo que más la emocionaba no era el éxito, sino las cartas que recibía de mujeres de todo el mundo que decían: «Su historia me devolvió la fe. Gracias por enseñarme que la dignidad vale más que cualquier amor». Y guardaba todos esos mensajes en una caja de madera como pequeños fragmentos de almas que habían encontrado sanación a través de la suya. Alejandro se acercó en silencio, con la misma sonrisa tranquila que había aprendido a usar cuando dejaba que su poder hablara con más suavidad. ¿Otra carta? Ella se rió. De una mujer en México. Dice que dejó un trabajo donde la maltrataban y que se inspiró en mi historia para empezar de nuevo. Él puso las manos sobre sus hombros y dijo con ternura: «Y pensar que todo comenzó con un despido». Isabela lo miró y respondió: «No fue un despido, fue el destino empujándome hacia donde debía estar». Él sonrió, y el ligero beso que compartió con ella tenía la dulzura de alguien que ya no necesita demostrar nada. Su vida no era perfecta. Todavía había días de discusiones, diferencias y decisiones difíciles. Pero ahora, cada problema se afrontaba en equipo. Con diálogo, paciencia y amor, habían aprendido que el verdadero amor no se construye sobre promesas, sino que es aquel que sobrevive a los errores. Esa tarde decidieron visitar el centro de Bogotá, donde todo había comenzado. Pasaron frente al antiguo edificio de Vélez Corp, ahora transformado en un instituto de formación profesional para mujeres. En la entrada, un letrero brillaba bajo el sol. Fundación Ríos sin Vélez, porque nadie merece ser silenciado. Isabela se quedó de pie frente al letrero, abrumada por la emoción. Si alguien me hubiera dicho hace años que volvería aquí sonriendo, no lo habría creído. Alejandro la observó en silencio y respondió: «Y si alguien me hubiera dicho que mi salvación vendría de la mujer que un día desprecié, tampoco lo habría creído». Se abrazaron, y en ese abrazo había perdón, gratitud y eternidad. Los dolorosos recuerdos ya no dolían. Eran simplemente parte del viaje que los había llevado hasta allí. De vuelta en casa, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Isabela escribió el último capítulo de su libro. Las palabras fluían con naturalidad, como si el corazón dictara cada línea. Aprendí que la vida te puede romper, pero también te enseña a reconstruirte. Que no hay amor sin respeto ni poder sin humildad. Que a veces quien te hiere no lo hace por maldad, sino por vacío. Y cuando ese vacío se llena de amor verdadero, las heridas se convierten en flores. Cuando terminó,
Cerró el cuaderno y encontró a Alejandro dormido en el sofá, con las gafas torcidas y papeles esparcidos a su alrededor. Ella sonrió. El hombre que una vez la hizo llorar, ahora dormía en paz, con el corazón lleno, y el de ella también. Ella se sentó a su lado y lo cubrió con una manta. La brisa nocturna se colaba por la ventana, trayendo consigo el aroma de las flores del jardín y los sonidos lejanos de la ciudad. Susurró suavemente, como si hablara consigo misma: «Gracias, vida, por devolverme lo que un día me quitaste, pero mejor». Y cerró los ojos, sintiendo la certeza de que nada había sido en vano, porque, al fin y al cabo, la humillación se convirtió en fortaleza, el desprecio en lección y el amor en redención. Meses después, en la presentación oficial del libro, Isabela subió al escenario frente a cientos de personas. Alejandro estaba sentado en primera fila, con el corazón entre las manos, visiblemente emocionado. Las luces se encendieron sobre ella y el público guardó silencio. Hace años fui una asistente despedida y humillada. Creí que la vida me había derrotado, pero descubrí que a veces, cuando todo se rompe, es para que puedas construirte de nuevo con tus propias manos. Hizo una pausa y lo miró. El hombre que un día me humilló es hoy el hombre que más me respeta, y aprendí que perdonar no es olvidar, es entender que todos merecemos una segunda oportunidad, incluso nosotros mismos. El público se puso de pie y aplaudió. Alejandro estaba llorando, y, por un momento, todo volvió al principio, a aquella joven insegura y al jefe arrogante, solo que ahora no eran ni enemigos ni heridos, eran supervivientes de una historia que el destino escribió con lágrimas, pero que terminó con amor. Cuando ella bajó del escenario, él la abrazó y le susurró al oído: «Ahora entiendo. El poder más grande no está en mandar, sino en amar». Ella sonrió y respondió: «Y el amor más grande no es el que te salva, sino el que te transforma». Y así terminó la historia. Isabela Ríos y Alejandro Vélez. La mujer que resurgió de las cenizas y el hombre que aprendió a arrodillarse no por debilidad, sino por amor. Los sonidos de Bogotá de fondo, los violines cada vez más fuertes. La cámara se aleja, mostrando a los dos caminando de la mano por la calle donde todo comenzó. La lluvia comienza a caer, suavemente bendiciendo el final de la historia. A veces la vida te rompe para enseñarte a brillar, y a veces quien te hizo llorar termina siendo quien te enseña a amar.